Y yo quiero decirte, iglesia, Dios no está para que nosotros nos conformemos. Dios es el que es capaz de cambiar el escenario que vos estás viviendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si en esta noche vos estás leyendo una palabra de que Él puede cambiarte el desierto en un estanque, ¿qué haces todavía en ese desierto? ¿Qué haces en una tierra seca cuando Dios te quiere dar una tierra fructífera? Hermano mío, levántate, sacudite. Hay un Dios que quiere cambiar tu escenario. Hay un Dios que quiere darte una vida distinta. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de los Salmos. Ahí donde estás nomás date vuelta, así un giro. Y saludá a 2 o 3. No nos hemos saludado hoy. Empezamos a celebrar y no nos saludamos. Bienvenido. Bienvenido a esta casa. Que Dios te bendiga. Que puedas salir con una palabra de este lugar. Con una sonrisa. Damos la bienvenida a aquellos que se suman a través del canal de YouTube también en esta hora. Que el Señor te bendiga ahí donde estás y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Salmo 107, ¿ya lo tenemos? Salmo 107. Dice así la Escritura: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y allí vamos a hacer un alto, porque aquí está hablando el salmista y dice: alaben a Dios, pero no solamente alaben a Dios y Él reconoce porque Dios es bueno, sino que lo que yo logro entender por esta palabra es que no cualquiera puede alabar a Dios. Aquí dice: alaben a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, pero dice: díganlo, y no dice cualquier mortal, no dice cualquier vecino, dice los redimidos. ¿Y sabe lo que significa redimidos? Vuelto a comprar. Y vos decís: no entiendo nada. ¿Cómo vuelto a comprar? Es decir, algo que fue vendido y ahora alguien lo compra. Eso es ser redimido. O es ser rescatado de una prisión, de un cautiverio. Redimidos es ser salvados. Por eso dice: si alguien va a alabar a Dios, no va a ser el vecino que a lo mejor no entiende el sacrificio de la cruz. ¿Quiénes son los que van a alabar a Dios? Los redimidos. Ahora, ¿qué pasa si dentro de un edificio que venimos a una iglesia decimos: yo hoy no tengo ganas de cantar? Acá dice: alaben a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los que de pronto, estando en una condición, el Señor vino, te sacó de esa condición y te llevó a otra, mejor. Alabamos a Dios porque Él es Dios. Entonces nosotros no podemos pretender que Dios sea alabado por alguien que no lo conoce. ¿Por qué alguien va a dar alabanza a alguien que no conoce? Por eso dice: quienes son los que van a alabar a Dios son los redimidos. Los redimidos son los que alaban, los que han sido vueltos a comprar.
Y ahora vamos a ver, ¿comprados cómo? ¿Que yo fui vendido? Sí, vamos a ver que fuimos vendidos al enemigo, que nos esclavizó, pero Él volvió a comprarnos a nosotros. ¿Cómo entendemos eso que Él hizo? Nosotros lo alabamos. Por eso dice, alaben a Dios, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Pero ¿quiénes son los que van a decir esto? Y los redimidos. Nadie más puede alabar a Dios. Solo los redimidos de Jehová son los que pueden alabar a Dios. Amén. Dice, versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dice aquí la palabra, anduvieron perdidos por el desierto, hambrientos y sedientos. ¿Y vos sabés que esa fue también nuestra historia? Porque muchos de nosotros también anduvimos perdidos, anduvimos hambrientos, sedientos, es decir, no encontrábamos satisfacción en nada. Hasta que de pronto levantamos los ojos al cielo, clamamos a Dios y Dios dio respuesta. Si no, nosotros no estaríamos en esta noche en este lugar. Bueno, Marta nomás lo entendió. Marta, Dios te contestó, decinos cómo hiciste. Clamaron en su angustia y Dios los libró. Entonces nosotros una vez estuvimos así, hambrientos, sedientos, pero clamamos a Dios y Dios nos respondió. Nos dirigió por camino derecho también. Dice versículo 10, algunos moraban en tinieblas, peor, y en sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová. No solo estaban en el desierto, no solo estaban hambrientos, no solo estaban sedientos, sino que estaban en tinieblas, en sombra de muerte. Pero acá dice, ¿por qué estábamos en esa condición? Porque todo consejo que venía de parte de Dios lo echaban a su espalda. Aquí dice la palabra, algunos moraban en tinieblas, sombras de muerte, dice, y quebrantó los corazones de ellos, dice, porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Vos ponete a pensar un ratito y decís, che, ¿no me está hablando a mí? ¿Por qué a veces yo me siento que no estoy satisfecho, como que algo me falta? Porque ando así como hambriento de algo, sediento, me siento que estoy aprisionado, estoy en una continua, no sé, no estoy bien, no disfruto de la vida, no sé qué me está pasando. Es que a lo mejor el Señor te está dando consejo por la palabra, pero vos decís, no, ese consejo no es para mí, ese consejo es para aquel. Pero Dios es tan bueno que cuando vos clamás a Dios, Dios te escucha y Dios te responde. Dice la palabra, versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. 22,
ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras a medias. Con júbilo. ¿Sabe lo que es júbilo? Con la alegría. Ahora, vos decime, si todo eso vos decís, sí, lo dice la palabra. Pero no, yo no voy a aplaudir. Sí, lo dice la palabra, no, pero yo no voy a levantar los brazos. Yo no. Pero lo estamos leyendo. Y decimos, claro, acá funcionó y acá me está diciendo que quizás todo lo que yo estoy pasando es porque, claro, yo soy rebelde a la palabra. Lo que la palabra me dice, yo digo, no es por ahí. Pero cuando me viene un problema, yo clamo a Dios y Dios va a responder porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y dice algo más, versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Eso hace Dios. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Mira verso 33. Él convierte los ríos en desierto, los manantiales de aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vos podés decir, Señor, pero yo venía bien, pero hubo algo que pasó que todo cambió. Lo que antes era de un color ahora pasó a ser de otro. ¿Qué pasó, Señor? Y mira lo que dice, versículo 35. Vuelve el desierto en estanques de agua. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Eso hace Dios con la gente que dice, Señor, yo tengo hambre, yo tengo sed de ti. Señor, yo necesito algo diferente en mi vida. ¿Qué dice Él? Buscamos a este Dios que es capaz de cambiar el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí pone a los sedientos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que vos estés viviendo ahora, el escenario en donde vos estás parado ahora, busques a aquel que es capaz de cambiar ese desierto en un estanque de agua. Vos dirás, pero con lo que yo estoy viviendo, es que si fuera fácil vos no buscarías a Dios, porque lo arreglarías vos a tu modo. Nos volvemos a Dios cuando ya no sabemos qué hacer. Nos volvemos a Dios cuando agotamos todos los recursos. Por eso dice la palabra, hambrientos, sedientos, en medio de las tinieblas, en medio de prisiones, clamamos a Dios y Dios responde porque Él es bueno. Se cambió la tierra donde vos estabas, pero dice aquí, Él es el que es capaz de volver el desierto en estanque. Él es capaz de volver la tierra seca en una tierra fructífera. A ese Dios me vuelvo. Y hasta no ver ese cambio, no lo dejo. Y cuando lo tenga, lo sigo todavía. Amén. Mi Dios, porque Él te promete que en ese lugar donde Él te pone, allí dice, voy a poner al hambriento en esa tierra. ¿En qué tierra? En la tierra que antes era desierta, pero con el toque de Él la hace fructífera. En esa tierra donde antes vos no veías nada, pero como ahora está Él, vas a empezar a ver las cosas. Ahí pongo a los hambrientos y ahí van a multiplicarse, ahí van a tener ganado, ahí van a vivir. ¿Por qué? Porque es Él el que está en medio de ese asunto. Por eso yo quiero decirte que en el escenario que vos estés viviendo ahora, así sea el escenario más oscuro, es el mejor escenario porque Él se va a manifestar. Cuando vos decís yo no puedo, nadie más puede, Él sí puede.
No te olvides que hay uno que es capaz de cambiar ese desierto en un estanque. Hay alguien que tiene que creer o celebrar esta palabra y decir: en el desierto que yo estoy viviendo, Dios lo va a convertir en un estanque. Yo le estoy creyendo a la palabra de Dios. Yo quiero que me establezca en una buena tierra, en una tierra que dé fruto, en una tierra que ahora empecemos a vivir en paz. Dios es lleno de misericordia. ¿Y por qué te digo esto? Porque el Salmo empezó diciendo: alaben a Dios porque Él es bueno. Y alabar a Dios no es conformarnos a un estilo de vida, porque se supone que yo me acerqué a un Dios que todo lo puede. No me acerqué a algo inanimado, no me acerqué a algo que no tiene espíritu, que no tiene vida. Yo me acerqué a un Dios que está vivo. Y ese Dios al que vos te acercaste, que está vivo, es el Dios que puede cambiar todas las cosas, que puede cambiar el desierto en un estanque, y el que puede cambiar una tierra seca y hacerla una tierra fructífera. Ahora, claro, vuelvo al principio, a los redimidos, a los que han entendido lo que significa haber sido sacados de una tierra y plantados en otra. Y por eso yo quiero llevarte al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15 vamos a leer. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así la palabra: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí empiezan a aparecer los redimidos. Mira al que está al lado y decirle: sobre tu vida había un acta que era contraria a los planes de Dios. Pero para que esto se entienda, yo voy a necesitar 4 colaboradores. Alicia, Ale, y necesito 2 colaboradores más. Pueden venir los chicos que están acá. Pasen por favor aquí adelante. Dice la palabra: anulando el acta, pero el versículo 13 dice: a vosotros, estando muerto en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Contra nosotros había un acta, contra nosotros había un decreto, pero era contrario a todos los planes de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que los planes de Dios son de bien, son de paz? Amén. ¿Y nunca te preguntaste por qué te va mal? ¿Nunca te preguntaste por qué vas trastabillando en la vida si los planes de Dios son buenos? Porque hay un acta que fue dada para tu vida, pero el Señor dice: no, esa acta no son los planes de Dios, no son los planes de mi Padre eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar ese decreto. Y dice el Señor: y yo los voy a exhibir en la cruz. Quiere decir, ahí Él empieza a hacer la obra a los redimidos. Empieza a comprar otra vez, y con un precio muy alto, porque es precio de sangre. Pero para que lo podamos entender, iglesia, y yo ruego al Señor que tus ojos espirituales sean abiertos en esta hora, para que no pierdas vos el sentido de la palabra y que vos puedas captar lo que significa haber sido comprado por precio de sangre, lo que significa caminar en la vida sabiendo que el Señor fue a la cruz por vos y por mí.
Mire, para que podamos entender la palabra, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Empezó a caminar Alejandra y el enemigo puso un decreto sobre ella. ¿Y cómo se llama el decreto que puso sobre ella? Entonces ella, como hija de Dios, tiene un decreto. ¿Y cómo se llama el decreto? ¿Cómo andarías vos triste? Entonces ella camina por la vida así, triste, triste. Y el Señor dice, no, ese decreto no viene de parte del Padre. Dios no decretó que ella ande por la vida con esta tristeza. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser sacar esta acta, la voy a anular y la voy a clavar en la cruz. Ella podría ir caminando por la vida con la tristeza a cuesta y que todos digan, pobre Ale, pobrecita, no tiene quien la salve. No hay nadie que la salve. Y yo le pregunté a ella cuando la vi, ¿qué fue, Ale, lo que el Señor te venga ahora a la mente? ¿Qué hizo Dios por vos? ¿Por qué vos alabas a Dios? Y ella me dijo, yo antes de conocer a Dios, yo vivía muy triste, porque falleció mi abuelo. Y por muchos años yo tuve un dolor aquí dentro de mi corazón. Conocí al Señor y al tiempo fallece, dice, mi papá. Y cuando falleció mi papá yo no sentí el mismo dolor. Y yo me preguntaba, ¿será que no amaba a mi papá? ¿Que yo no tuve el mismo dolor? Y ella entendió. Antes no tenía el consuelo del Señor, pero conoció a Dios y Dios trajo consuelo a su vida. Entonces el Señor dice, sácatelo. Cuando ella se acerca al Señor, cuando ella acepta a Jesús, ese decreto que había contra ella, el Señor la clavó en la cruz. La hizo pública, la hizo libre, redimida, y ahora camina como hija de Dios. No te digo libre de problemas, porque ninguno estamos libres de problemas, pero Dios hizo algo. El enemigo dijo, ella va a caminar triste toda la vida. Pero el enemigo no sabía que ella un día se iba a encontrar con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hablo con Alicia. Algo que te acuerdes, Alicia, allí nomás. Y ella me dice, yo vine al Señor porque yo estaba muy angustiada. Claro, ese era el decreto que había contra ella. Ella iba a caminar por la vida con un cartel grande de angustia. Porque lo que ella sentía, dice, ella se sentía desvalorada. Ella sentía que no valía como persona. Y estaba muy triste, muy angustiada. Y fue a los pies del Señor. Y de pronto, dice, ella empezó a sentirse diferente. Empezó a darse ella valor. Entonces, ¿qué pasó? El decreto que había sobre ella fue clavada en la cruz. Ella ahora no camina con este decreto. ¿Me entendés? Porque el Señor anuló ese decreto y lo clavó en la cruz. ¿Se va entendiendo? Gracias, mi hermana. No tuve tiempo yo de hablar con mi hermano y esto fue aleatorio con Claudia y él. Pero parte de la historia que conocemos de él, yo sé que había algo de deudas y muchas. Pero claro, era el decreto que él va a caminar toda la vida, una persona en ruina, una persona en deuda, en escasez, una persona que ande por la vida así nomás, como si no tuviera un padre que fuera capaz de proveerle todo lo que él necesita. Pero él se acercó al Señor y ese decreto, sáqueselo mi hermano, y ese decreto que había sobre él fue allí a la cruz. Lo cambió. Amén. Gracias, mi hermano. Venga, mi hermano. Un decreto sobre ella, el enemigo dijo, ella va a andar toda la vida enferma. Pobrecita, pobre mujer. Va a gastar todo, porque estando enferma, la enfermedad te lleva todo. Y así va a caminar ella. El enemigo no sabía que había un plan mejor para su vida. Que alguien iba a tomar su lugar. Y dijo, no, ella no va a caminar más así, Jesús dijo. Ese decreto que el enemigo puso sobre ella, ahora se clava allí en la cruz. Anuló el decreto que era contrario a los planes de Dios para que ella caminara libre.
son redimidos, son salvados, son rescatados, son comprados. Y hay mucho más. Pecado, amenazas de ruina. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Cada uno sabe qué decreto puso el enemigo sobre tu vida. Cada uno dirá, sí, el enemigo me dijo que yo voy a caminar toda la vida y alguno va a tener un rótulo. Pero yo quiero decirte que eso no es verdad. Eso te quiere hacer creer a vos el enemigo. Pero la palabra de Dios nos está revelando que Él es el único capaz de anular el acta que es contraria a tu vida. Los pensamientos de Dios son de paz y no de mal. No es para que andes toda la vida como un hambriento, como un sediento, como si estuvieras caminando en prisión, en sombra de muerte. No, no, no. Y que levantes la voz cuando tenés una necesidad. Porque Dios es bueno, Dios te va a oír. En su misericordia Dios te va a responder. Pero yo quiero decirte que Dios tiene otra vida para vos. Dios tiene una vida donde puede cambiarte ese desierto en un estanque de agua, esa tierra seca en un campo fructífero. No te conformes con el decreto que el enemigo puso sobre tu vida. Hay un decreto mayor, hay un decreto de bendición. Hay alguien que puede cambiar el escenario donde vos estás viviendo ahora. Fuerte ese aplauso al Dios que vive. ¡Aleluya! ¡Santo, santo! Mientras vos estás escuchando esta palabra, mientras vos estás pensando esta palabra, estoy segura que viene a tu mente. Mirá lo que el diablo me quiso hacer creer. Que yo iba a caminar toda la vida como, y cada uno va a ponerse un rótulo, ¿verdad? Yo quiero que vos pienses, ¿cuál es el rótulo que vos tenés? Porque Dios dice que Él lo cambia, que Él lo anula, no está más, te hace caminar libre, iglesia libre. Imagínate vos, nosotros decimos, somos hijos de Dios. Mi Padre tiene todo poder. No, ¿sabe cómo se ríe el enemigo? ¿Poder de qué tiene? El pastor predicó el domingo, somos la imagen. Vos sos la imagen de Dios. ¿Qué Dios estás representando? ¿Vos qué le contás a la gente que hizo Dios con tu vida? Nosotros podemos decir, Dios me sanó. Dios me sanó. Yo conozco al Dios sanador, conozco al Dios proveedor, al Dios que nos saca de las deudas, conozco al Dios de lo imposible, conozco a ese Dios que en esta noche te estoy hablando, porque lo hemos vivido, no nos lo contaron, lo hemos vivido. Entonces, Señor, hay un Dios de poder. Yo quiero que vos pienses, te quiero llevar esta reflexión en esta noche. Libro de San Juan, capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Cómo era esta gente? Como los del Salmo 107. Hambrientos, sedientos, moraban en tinieblas. Aquí estaban allí, iguales. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, diga acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí vemos a un hombre, y esto siempre decimos, el que es lector de la Biblia conoce este pasaje. Un hombre que estaba en un lugar y él sabía que de tiempo en tiempo, cuando se movían las aguas, el primero que entraba al agua era sano. Yo calculo que si nosotros estamos en ese lugar y vamos a suponer que aquí en el medio hay una pileta y que cuando se mueve el agua, el primero que entra se sana. Yo creo que correríamos. Bueno, no sé, capaz que alguno diga, no, capaz que la semana que viene me sano yo. Ahí la gente dice, el primero que se metía al agua era sano. Y se encontró con un hombre, Jesús, que hacía 38 años, alguien lo debe haber llevado a ese lugar y lo dejó ahí. Y tanto tiempo pasó que él estaba en esa condición que se terminó acostumbrando a las conversaciones de ese lugar. Vos imagínate, había paralíticos, ciegos, cojos. ¿Qué conversaciones puede haber habido ahí? Uy, me duele. Oh, estoy tomando esta pastilla, pero no nos hace nada. O sea, que la mutual no nos da el otro. No sé lo que vamos a hacer. ¿Qué conversaciones puede haber existido entre gente enferma? Se acostumbró a esas conversaciones. Se acostumbró a que le llevaran la comida porque tenía que comer. Se acostumbró a ese estado, a un decreto que había sobre él, pero que no era el plan de Dios. No sé si me está entendiendo. Se acostumbró a tal punto que él sabía que el primero que entraba se sanaba. Digo, Señor, yo no sé si hubiera sido yo, estaría esperando ahí al borde de la pileta, porque ni bien se mueve el agua me tiro de cabeza. Él se quedó en su lugar. Y cuando Jesús le pregunta, ¿querés ser sano? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Sabés qué dijo él? Señor, yo no tengo quien me lleve hasta allá. Excusas. ¿Por qué? Porque ya se había acostumbrado a las conversaciones y a estar postrado. Porque cuando llegó Jesús, lo halló acostado. Ni siquiera haciendo el intento de llegar hasta la pileta. ¿Me entiende cuál es el peligro de caminar con un decreto contrario al que Dios nos dio a nosotros? Jesús le tuvo que decir, ¿querés ser sano? Y Señor, yo no tengo quien. Levántate, le dice el Señor. Toma tu lecho y anda. Y él empieza a caminar. Los religiosos se enojan porque hizo un milagro en un día que no se podía hacer. ¿Quién lo hizo? Y la peor respuesta, para mí, no sé quién fue. Ni siquiera se tomó él el trabajo de ver, che, ¿quién es el que mueve las aguas? Che, ¿cómo es que se sana la gente? ¿Por qué? Porque lo único que hacía era hablar de dolencias, de problemas, de lo que se había acostumbrado. No había una esperanza de cambio. Él habrá dicho, ¿para qué? Si total, el que se sanó ya se fue, está viviendo su vida, nosotros seguimos acá y nos conformemos. Y yo quiero decirte, iglesia, Dios no está para que nosotros nos conformemos. Dios es el que es capaz de cambiar el escenario que vos estás viviendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si en esta noche vos estás leyendo una palabra de que Él puede cambiarte el desierto en un estanque, ¿qué haces todavía en ese desierto?
¿Qué haces en una tierra seca cuando Dios te quiere dar una tierra fructífera? Hermano mío, levántate, sacudite. Hay un Dios que quiere cambiar tu escenario. Hay un Dios que quiere darte una vida distinta. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Oh, santo, santo, santo. Dice la palabra de Dios: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimada por bosque. Habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Hasta que el Espíritu sea derramado de lo alto y nosotros veamos cambiadas nuestras realidades, no dejemos de clamar. No dejemos de clamar. Dejemos, ¿no? O sea, terminemos de ser esos paralíticos y de ver que el otro se goza, que el otro recibe la bendición y yo me quedo excusándome y sin conocer quién es el que hace el cambio. Eso hizo el paralítico. Puso excusas. Y si es de excusa, hermano, todos somos maestros en eso. Todos tenemos una excusa. Pero estamos escuchando una palabra donde Dios es el que tiene poder de cambiar tu vida, tu realidad. Pero dice, hasta que el Espíritu sea derramado de lo alto. ¿Sabes cuándo vos vas a tener deseo de que tu realidad cambie? Cuando el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Mientras el Espíritu de Dios no esté sobre tu vida, mientras vos no desees el Espíritu de Dios, vos te vas a conformar con un decreto contrario. Y vos vas a caminar con todos estos carteles encima, porque vos te creíste esto. Vos no creíste que Dios puede cambiar un desierto en un estanque. Esto es para gente valiente. Esto es para gente que dice, Señor, ¿vos podés cambiar mi desierto en un estanque? Y eso es hasta que el Espíritu sea derramado sobre mi vida. A partir de ahora, Señor, voy a buscar tu Espíritu, voy a buscar tu presencia. Mi vida va a ser distinta, mi realidad va a ser distinta, porque hay un Dios que lo prometió, y el Dios que lo prometió no es hombre para que mienta. Oh, Señor, hay alguien que tiene que celebrar esta palabra. Hay alguien que en esta noche dice, hasta aquí llegó el enemigo, hasta aquí llegó el decreto que habían puesto sobre mi vida. Hay un Dios que me promete cambiar ese desierto en un estanque. Hay un Dios que cambia las realidades, y es hasta que el Espíritu de Él venga sobre tu vida y sea derramado desde lo alto. Señor, en esta noche aquellos que dicen, Señor, que mi realidad cambie, que tu Espíritu venga sobre mi vida, Señor, son los que corremos aquí adelante y decimos, Señor, que eso ocurra a partir de esta noche. Que esta palabra, Señor, traiga luz a los corazones que están en este lugar. Que haya gente, Señor, que diga, Padre, yo caminaba sin saber, con un letrero tan grande, y era totalmente distinto ese decreto. Somos perdonados, somos redimidos. Iglesia, hay un Jesús que fue a la cruz por tu vida, para que seas libre de todos los decretos contrarios. No cargues un cartel que Dios no te colocó. No cargues esa palabra que Dios no puso sobre tu vida. Sos libre, sos libre, sos libre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Te hizo libre. Señor, que esta palabra haya cabida en el corazón de mis hermanos. Señor, yo te ruego corazones de carne para poder comprender el significado de la sangre de Cristo. Esa sangre derramada en la cruz, que fue capaz de anular todo decreto contrario contra tu vida. Ese Jesús es el que cambia tu tristeza en gozo, el que pone alegría en tu vida,
el que pone esperanza, el que pone paz, el que pone sueños. Ese es el Dios que en esta noche estamos buscando en este lugar y al cual le decimos gracias, Señor, porque vos podés cambiar mi escenario. En esta noche, Señor, todos los que han dado el paso aquí adelante tienen un desafío muy grande. A partir de ahora, buscar esta presencia del Espíritu para que sus vidas sean cambiadas, transformadas, caminar en una realidad diferente. Ya no están solos, el Espíritu de Dios camina con ellos ahora. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, los que están allí atrás en la silla, que cierres tus ojos y levantes tu mano y ores a favor de los que están aquí adelante. Los que estamos aquí adelante tenemos hambre de Dios, queremos más de su Espíritu, queremos ver escenarios cambiados en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestra salud, en el nombre de Jesús.